estamos conectados para arrancar. Ya me llega la señal del satélite para dar inicio entonces a esta nueva jornada de estudios bíblicos. Así que aquí estamos, dispuestos ya entonces, listos y preparados para iniciar esta nueva sesión de estudio de la palabra de nuestro Dios. Así que vamos a orar, vamos a encomendarnos a nuestro Dios para que Él pueda guiarnos, para entender bien del Evangelio, para que mi hermano Jesús Marsella esté allí tranquilo presentando su lección y pueda entregarnos con claridad todo lo que Él ha preparado para este día. Así que bueno, vamos a orar. Hermano Rigo, por favor, guíanos en una oración de inicio para que arranquemos ya este día jueves de estudios bíblicos. Así que inclinamos nuestros rostros y oramos a nuestro Dios. Hermano Rigo, por favor. ¿Me escuchan? Sí, hermano, adelante. Ya. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su nombre. Vamos a su presencia, mi Dios, en oración, siempre por intermedio de su amado Hijo Jesucristo, para agradecerle por este tiempo que podemos dedicarlo, mi Dios, a las cosas que son del cielo, para implorarle que en su misericordia, el Dios de la gloria, nos ayude para estar atento a la enseñanza que nuestro hermano Jesús Marsella, después de mucho tiempo que no le veíamos, hoy nos trae una enseñanza que sabemos que será edificante, Padre, conociéndole a Él. Sabemos que lo que usted nos quiere decir es nuestro hermano el que va a usar por instrumento. Le rogamos en su misericordia que permita recordar todo lo que él ha estudiado para exponerlo con claridad y para así nosotros también con un corazón atento y una mente despejada para recibir esa enseñanza y así crecer en su gracia, practicarla y conocerle cada día más. Quiero orar, Padre Dios, por todos nuestros hermanos que se han conectado en este momento, los que puedan estar por conectarse, los que se conectan en el Facebook, como así también queremos orar por todos aquellos nuestros hermanos que están enfermos, que están pidiendo día a día la oración por su salud. Rogamos que en su misericordia, Padre Dios, usted que le conoce, les puede ayudar para que puedan sentirse más aliviados con la confianza, mi Dios, que usted es quien permite que muchas veces estas cosas vengan para que vuestra fe vaya creciendo día a día y así podamos también, mi Dios, confiar plenamente en su ayuda y en su gran misericordia. Queremos regales, mi Dios, que se quede junto a nosotros en esta oportunidad, como siempre, mi Dios, y que permita que podamos tener un corazón noble para recibir esta enseñanza. Le damos gracias, Padre, oramos por todos nuestros hermanos a través del mundo y le pedimos que se quede con nosotros y lo hacemos en el nombre de su amado Hijo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén, Señor. Muy bien, dame un minutillo, hermano, que hay algunos hermanos allí golpeando, pidiendo entrada. Y le estamos ya haciendo, estamos listos. Muy bien, ya estamos listos y preparados para esta nueva jornada, digo, de estudio de la palabra. Y ya les había anunciado que mi hermano Jesús Marsella gentilmente nos visita esta tarde para traernos entonces del estudio que hoy nos entregará. Hermano, cuando usted guste puede dar inicio nomás a su presentación. Gracias nuevamente por estar acá. Bueno, el gusto es mío, hermano Sergio. Gracias por el pase. Gracias, hermano Néstor, y a todos los que hacen vida en esta plataforma por la invitación. Ciertamente, pues tenía ya un tiempo que no me conectaba por acá debido a algunas cosas. Pues está un poco distante de las plataformas. Hay mucho trabajo por hacer en la iglesia local y bueno, esperemos que el día de hoy el internet no nos falle ni la electricidad y que podamos completar el estudio sin ningún inconveniente. Si en algún momento la diapositiva se detiene, puede activar el micrófono y me notifica, hermano. De antemano, pues muchas gracias a todos por estar conectados a esta hora. A los que aún no me conocen, pues siempre hay hermanos nuevos que se van añadiendo al reino. Y bueno, mi nombre es Jesús Marsella, vivo en Venezuela, actualmente pues en la ciudad de Puerto La Cruz. Soy un hombre de mar, pues, pero aunque trabajo en el mar, también trabajo para la iglesia y hago obra pues de predicador acá en la iglesia local, sirviendo a nuestros hermanos. La lección que hoy voy a compartir es una de ellas, una lección que preparé para la iglesia local
y en alguna oportunidad la compartí con los hermanos de México, en Durango. También me invitaron, pues, y compartí esta lección. Voy a estar compartiendo por una diapositiva. Voy a detener la cámara para que el internet fluya mejor y voy a estar, pues, apoyándome en una lámina. La lección se titula Prioridades de la vida. Es una serie de 3 lecciones y hoy vamos a estar analizando la primera. Esta lección es el complemento de otra lección que compartí, pues, con la iglesia y en esta plataforma también, una lección previa. Y bueno, esta es la continuación. La lección anterior se titulaba Cuando la necesidad te obliga, pero vamos a estar estudiando acerca de las prioridades de la vida. Esta es la primera de 3. Este texto bíblico, mis hermanos, que vamos a estar leyendo es muy importante. En segunda de Pedro, en el capítulo 3, del verso 10 al 13, en la versión Reina Valera, la Biblia nos muestra este hermoso pasaje. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y las tierras y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Este es un texto muy importante como introducción, porque nos arroja una información muy vital. La tierra va a ser quemada y todas las obras que en ellas hay también. Todo va a ser quemado. Todo lo que el hombre ha construido el día de Dios, pues la tierra será consumida según este pasaje. Y debido a eso, pues nosotros tenemos que considerar nuestra manera de cómo estamos viviendo la vida. Se nos recomienda, pues, vivirla de una manera santa y piadosa y esperando como una necesidad, como una prioridad de nuestra vida, ese encuentro glorioso cuando nuestro Dios se manifieste en Cristo por segunda vez y venga a buscarnos a nosotros, su pueblo. Entonces, en una lección anterior, mis hermanos, como les comenté, en esta lección, que la compartí también en esta plataforma, cuando la necesidad te obliga, pudimos aprender varias verdades bíblicas aplicadas a nuestra vida como cristianos y cuáles son, pues, nuestras verdaderas necesidades como seres humanos. En esta lección de hoy, pues, vamos a diferenciar las necesidades de nuestra vida de lo que realmente es una prioridad en nuestra vida. Y esperando, pues, que nuestro Dios nos ayude a comprender por medio de su palabra. Mi mayor deseo de su servidor es que podamos ser edificados por medio de la palabra y que podamos entender y tomar las mejores decisiones. Como lo dije antes, mis hermanos, yo soy venezolano, vivo en Venezuela actualmente, amo enormemente esta patria. Y los que no, pues, conocen Venezuela o no saben algunos datos de ella, bueno, somos una nación, pues, que hoy en día está, digamos, en el ojo de las noticias a nivel global porque han sucedido muchas cosas a lo largo de estos años. Tenemos una nación, pues, de casi ya 30 millones de habitantes, estamos alrededor de 28 millones. Y quiero decirles, mis hermanos, los que no conocen, pues, Venezuela, de esos 38 millones de venezolanos, 8 millones están fuera del país debido a los acontecimientos que han sucedido. Pero todo buen venezolano ama a su patria
igual que cada persona que nace en su tierra, pues ama el país en donde nació y es patriótico, pues es honorable poder representar la nación. Sin embargo, mi patria, Venezuela, actualmente está pasando por difíciles momentos. Hay dos caras de la moneda. Mientras hay personas que, pues a nivel general, y yo me incluyo, estamos luchando debido a una severa crisis, se ven dos panoramas. Se ve, por un lado, las personas que viven de una manera muy precaria, tratando de sobrevivir. Y por otro lado, vemos a la misma gente, aún en medio de las crisis, celebrando festividades y fiestas y todas estas cosas. Por ejemplo, acaba de terminar el carnaval esta semana, una festividad que se celebra en muchos países, los más emblemáticos son los de Brasil, pero acá pues no pasaron por debajo de la mesa. Ahora es incongruente porque por una parte la gente está pasando necesidad y por otra parte la gente sale a festejar. Entonces es incomprensible esta situación. A veces cuesta un poco entender, pero yo hoy les voy a explicar. Lamentablemente, pues se ha impactado el mundo debido a las noticias que han acontecido este año. Empezando el año, pues el mundo entero se alarmó debido a la intervención que sucedió acá. Pero Venezuela, en el año 2016, fue decretado como el país de la fiesta, de las rumbas. La palabra rumba significa fiesta continua o fiesta permanente. Los rumberos, como dicen, son personas que viven de fiesta en fiesta. Hace 9 años, hermano, fue esto. Y es bastante irónico porque esto fue en el año 2016 que se decretó Venezuela como el país de la rumba y de la alegría. Y en el año siguiente, en el año 2017 y 2018, se agudizó una crisis que jamás se había visto en nuestra nación, habiendo una escasez muy severa y eh, la gente pues emigró y fue bastante doloroso ver a Venezuela sumergida en este terrible escenario. El año pasado, en el 2025, hubo un decreto presidencial por Nicolás Maduro y decretó a Venezuela como el país de la rumba y de la felicidad. Eso sucedió, aunque usted no lo crea, eso sucedió. Entonces, el hambre se manifestó muy duro ese año, esos 2 años, el 2017 y 2018. La gente bajó de peso, había escasez en los supermercados, la gente se peleaba en las puertas de los supermercados por mercancía cuando llegaba. Fue un escenario muy duro. Ahora, eso no es nuevo. Según la Biblia, siempre han habido sucesos de esta naturaleza. Y el hambre duele en el estómago, duele en el corazón, en el alma, en la mente de la gente, en el espíritu, duele cuando uno ve este tipo de escenarios y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué suceden estas cosas? Pues bíblicamente, hermanos, siempre ha existido, hay muchos escenarios donde se muestran pues hambrunas en la Biblia y no es nada más Venezuela. Venezuela ahorita está de moda pues hablar de Venezuela, pero hay países que han estado en situaciones muy peores que la de Venezuela. La gente conoce el caso de Cuba, el caso de Venezuela y digamos de Haití también, pero hay países que han estado en situaciones mucho peor, por ejemplo Somalia, Sudán del Sur, República Centroamericana, Níger, Chad, Mali, Burundi, Yemen, Burkina Faso y Sierra Leona. Son países que viven en extrema pobreza y se ven situaciones como la que usted está viendo ahí en las imágenes. Niños con una desnutrición gigantesca, la gente matándose por la comida, son cosas pues que suceden en el mundo, hermanos. Pero la Biblia nos muestra del porqué. La causa espiritual de las hambrunas en la Biblia eh, es por causa de la desobediencia. En Levítico 26, del 1 al 5,
encontramos pues un pasaje muy importante. Y dice que si los hijos de Israel obedecían, pues Dios prometía enviar lluvia como resultado de la obediencia. La tierra rendiría tanto que comerían el pan hasta saciarse. Cuando leemos el texto, pues el texto dice de la siguiente manera, dice, no haréis para vosotros ídolos ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Guardar mis días de reposo y tener en reverencia mi santuario. Yo, Jehová, si anduviereis en mis decretos y guardaréis mis mandamientos, lo pusiese por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará a la vendimia y la vendimia alcanzará a la sementera y comeréis vuestro pan hasta saciados y habitaréis seguros en vuestra tierra, dice el texto, dice la palabra. Entonces, la obediencia trae bendición en las naciones. Lamentablemente, Venezuela, al igual que muchos otros países, por ejemplo, en esos países que usted ve allí, en este ejemplo, se practica la brujería, hermano. Los países con mayor hambruna, con mayores crisis, con mayor decadencia social, son países idólatras donde se practica la hechicería. La mayoría de los países del continente africano viven en pobreza por esa razón, igual que Cuba, igual que Venezuela, hermanos. Acá en mi país se han levantado muchísimos eh, eh, símbolos, estatuas. Hay muchos, son innumerables las estatuas y los ídolos, los monumentos que se han levantado en honor a hombres y a símbolos de adoración. Hay uno muy característico que se conoce como María Leonza y está montada en una danta y esa es una escultura emblemática acá en Venezuela. Entonces, esto es, hermano, idolatría en su máxima expresión. Entonces, bueno, produce hambre este tipo de pecado, escasez, miseria. Y el hambre, pues, es el resultado. Cuando hay sequía, cuando no hay productividad, cuando no hay bendición de Dios. Ahora, el hambre es natural que la sintamos porque como somos seres humanos y cualquier criatura biológica, pues el proceso natural, uno siente hambre. Y nuestro Dios, en la persona de Jesucristo, también sintió el hambre. El hambre duele, hermano. Y Jesús lo sintió en carne propia. Cuando nosotros vemos la palabra, en la palabra de Dios, allí en Lucas 4, en el verso 1 y 2, cuando usted lee el texto, vemos a nuestro Señor ayunando por 40 días, cosa que no puede ningún humano. Humanamente hablando, es imposible no hidratarse y comer por ese tiempo. Es algo que solamente el Señor pudo conseguir y él sintió hambre en su máxima expresión. El enemigo pues quiso aprovecharse de esa situación para tentarle y ofreciéndole pues eh, la oportunidad de salir de esa situación como humano, le ofreció pues satisfacer sus necesidades a cambio de la adoración. Entonces el Señor no cedió ante esta situación. El Señor se mantuvo firme aún en una situación bastante compleja como es una necesidad extrema, hermanos. Ahora bien, nosotros tenemos que entender que es un digno ejemplo de nuestro Señor. Un digno ejemplo para hacer. Mateo 6, 25 al 34. Vamos a estar leyendo rápidamente porque hay muchos textos bíblicos en esta lección. Nuestro Señor dice, siendo Él ejemplo para nosotros, que sintió hambre y esa necesidad, Él mismo nos da un ejemplo en este texto. Después del Sermón del Monte, allí en pleno acontecimiento, Él dice en el capítulo 6 del verso 25 al 34, por tanto les digo, dice el Señor, no se afanen por vuestra vida,
qué habréis de comer o qué habréis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habréis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de ustedes podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué se afanan? Consideren a los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal, dijo el Señor. Entonces, en este texto, mis hermanos, encontramos algo muy, muy valioso. El Señor está hablando de que no debemos de afanarnos por lo que vamos a comer o lo que vamos a vestir. Muchos se afanan por dónde van a vivir, si en una casa lujosa, espaciosa, si en un terreno. Pero el texto inicial, el apóstol Pedro nos decía que todas estas cosas iban a quemarse el día de Cristo. Entonces tenemos que aprender a tener un equilibrio, porque los que no conocen a Dios están en ese afán y en esa ansiedad, en una búsqueda constante de todas estas cosas. Ahora bien, es importante que seamos razonables también. O sea, sí, el hambre duele y uno tiene que procurar trabajar como lo aprendimos en la lección que mencioné. Cuando la necesidad te obliga, el Señor no está de acuerdo con los flojos, con la gente haragana. Nosotros tenemos que ser personas proactivas y trabajar para suplir nuestras necesidades. Pero es importante que entendamos del por qué cuando las cosas no están saliendo bien. Nosotros como hijos de Dios tenemos beneficios y siempre ha sido así desde el principio. Dios cuando creó al hombre, antes de que tuviera un pueblo como tal, siempre benefició al hombre cuando produjo la tierra, árbol que da fruto, el 100 por 1. O sea, el hombre siempre gozó de beneficios desde que el Señor los creó. Ahora, cuando sale de Egipto el pueblo de Dios por mano dura de Moisés, guiado por Dios, Dios estableció leyes que beneficiaban al pueblo en tiempos de dificultad. Cuando leemos Levítico 19, del 9 al 37, este texto es muy importante. Si usted tiene su Biblia y lo quiere leer, me puede acompañar en la lectura. Yo, mientras tanto, lo voy a leer. El texto dice: cuando llegue el tiempo de la cosecha, no recojas hasta el último grano de tu campo, ni rebusques las espigas que hayan quedado. No rebusques todas las uvas de tu viñedo, ni recojas las uvas caídas. Déjalas para los pobres y los extranjeros. Yo soy el Señor, el Dios de ustedes. No roben, no mientan, ni se engañen unos a otros. No hagas promesas falsas en mi nombre, pues profanarás el nombre de tu Dios. Yo soy el Señor. Pues no uses la violencia contra tu prójimo, ni le arrebates lo que es suyo. No retengas la plata del trabajador hasta el día siguiente. No maldigas al sordo. No pongas ningún tropiezo en el camino del ciego. Muestra tu reverencia a Dios. Yo soy el Señor. No actúes con injusticia cuando dictes sentencia, ni favorezcas al débil, ni te rindas ante el poderoso. Apégate a la justicia cuando dictes sentencia.
No andes con chismes entre tu gente. No tomes parte en el asesinato de tu prójimo. Yo soy el Señor. No abrigues en tu corazón odio contra tu hermano. Reprende a tu prójimo cuando se deba reprenderlo. No te hagas cómplice de su pecado. No seas vengativo ni rencoroso contra tu propia gente. Ama a tu prójimo, que es como tú mismo. Yo soy el Señor. Pon en práctica mis leyes. No cruces tu ganado con animales de diferentes especies. No siembres tu campo con diferentes semillas entremezcladas. No te pongas ninguna ropa hecha con tela de materiales mezclados. Si alguno se acuesta con una esclava destinada a otro hombre, pero que aún no ha sido comprada ni puesta en libertad, tendrá que propagar indemnización, pero no se les condenará a muerte, porque ella no es libre. El hombre presentará al Señor un carnero como sacrificio por la culpa, el cual deberá llevar hasta la entrada de la tienda del encuentro. Con este carnero como sacrificio por la culpa, el sacerdote pedirá al Señor que le perdone el pecado de ese hombre y el pecado cometido se le perdonará. Entonces vemos aquí que Dios establece un orden y un equilibrio entre leyes civiles y un beneficio siempre del perdón, siempre. Entonces nosotros, hermanos, aunque esta es una ley del antiguo pacto, nosotros siempre como pueblo hemos sido beneficiados, siempre. En este tiempo, en el tiempo de la ley, habían leyes específicas. En Deuteronomio 15, del 1 al 11, dice, cada 7 años hará remisión. Y esta es la manera de la remisión. Perdonará a su deudor todo aquel que hizo empréstito de su mano, con el cual obligó a su prójimo. No lo demandará más a su prójimo o a su hermano, porque es pregonada la remisión de Jehová del extranjero. No demandarás el reintegro, pero lo que es tu hermano tuviere tuyo, lo perdonarás tu mano, para que así no haya en medio de ti mendigo, porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la tomes en posesión. Si escuchares fielmente mi voz de Jehová tu Dios, para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy, ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido, como te ha dicho, prestarás entonces a muchas naciones más. Tú no tomarás prestado, tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. Cuando ya haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos, en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano libremente y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso diciendo, cerca está el año 7º de la remisión, y miréis con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. Si falta le darás, sin falta le darás, y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Esto es antiguo pacto, mis hermanos, y vemos aquí cómo hay un beneficio de ser parte del pueblo de Dios. Vemos cómo el Señor pensaba en los pobres, pensaba en los huérfanos, en las viudas. Cuando habían siembras y habían la colecta, pues no se podía recoger todo, siempre tenían que dejar frutos allí, espigas, para que vinieran los pobres y se pudieran beneficiar. Entonces, hermanos, estos principios, aunque forman parte del antiguo pacto,
Las palabras de Dios no pasan. Las palabras de Dios permanecen. Nuestro Señor dijo que siempre habrá pobres entre el pueblo, siempre. En Marcos 14:7 dice el Señor, siempre tendréis a los pobres con vosotros. Y cuando queráis, les podrás hacer bien. Pero a mí no siempre me tendrán, dice el Señor. Entonces, cuando leemos el pasaje, allí en Marcos 14, el contexto es muy hermoso, muy hermoso, mis hermanos. El contexto dice desde el verso 1 al 9, del verso 1 al 9, si usted tiene su Biblia, puede leerlo junto conmigo. Marcos 14, del 1 al 9, dice, 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes y levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderlo por engaño y matarle. Y decían, no durante la fiesta para que no se haga alboroto el pueblo. Pero estando en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron diciendo entre sí, y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podría haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, déjenla, ¿por qué la molestan? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros. Y cuando queréis, podéis hacerle bien. Pero a mí no siempre me tendrán. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Entonces, hermanos, muy importante este pasaje. ¿Por qué? Porque a veces nosotros nos cohibimos de hacer el bien pensando que no valdría la pena, sin considerar que nuestras acciones podrían tener repercusiones eternas. Por ejemplo, este texto nos muestra que el Señor declaró que primero siempre van a haber pobres en el pueblo, pero el Señor no siempre lo tendrán. Y esta mujer no perdió la oportunidad de ungir al Señor con lo mejor que tenía, con lo mejor de sus actitudes, hermano, con lo mejor de sus bienes, porque un perfume de 300 denarios representaba 300 días de salario, 300 días de paga. Imagínese usted. Entonces, si usted saca la cuenta, por ejemplo, un jornalero, una persona que trabaja por día a destajo, decimos acá en Venezuela, a destajo, y cobra, por ejemplo, aquí por lo menos lo máximo que puede cobrar una persona por un trabajo manual, a veces se pueden cobrar 20, 30 dólares, dependiendo del oficio. En Estados Unidos un día de trabajo supera los 100 dólares. Imagínese 300 días. Hermanos, es una fortuna. Ese perfume para esa época representaba una fortuna y ella lo derramó sin reservas al Señor. Entonces, nosotros, hermanos, podemos pensar que nuestras acciones no van a carecer de peso y de valor. Nosotros tenemos que considerar que nuestras acciones tienen repercusiones, que el Señor las toma en cuenta. Es importante. Entonces, nosotros, hermanos, nosotros tenemos que evaluar pues las prioridades de la vida que consideremos urgentes. Normalmente, pues nosotros como seres humanos caemos siempre todos en el mismo, digamos, encaje. Todos consideramos siempre lo mismo. Todos tenemos la necesidad de comer. Eso es fundamental de alimento, de mantener la salud, nuestra fuerza física, también la prioridad de ir al médico, de evaluarnos, porque bueno, vamos poniéndonos adultos, es importante ir al médico, las responsabilidades cotidianas de llevar a los niños al médico, de asistir a nuestro puesto de trabajo,
de tener bienes materiales que estén funcionando correctamente. Por ejemplo, muchas veces nuestras esposas nos pelean cuando el fregadero tiene una gota debajo de la tubería, cosas como esas que son cotidianas, que nos facilitan la vida. Eso es importante, hermano, en nuestra cotidianidad. También el recrearse, el esparcimiento, el planificar viajes, también de mantener un vínculo con nuestras familias, nuestros seres queridos, de mantener el contacto con los amistades, con los conocidos, de mantener una buena apariencia, cortarnos el cabello, aplicarnos un perfume para oler bien, de tener contactos y influencia, conexiones, de ser amado y deseado también. Eso es fundamental también para que venga la felicidad, que es lo que todos estamos buscando. Ser felices mientras estamos en esta vida. Entonces, todos tenemos necesidades, tanto los ricos tienen necesidades como también los pobres las tienen. Pero lamentablemente, hermanos, aunque todos caemos en esto, hay prioridades en la vida que van más allá de esto, porque estos son este es el estándar, por decirlo de esta manera. Todos los seres humanos caemos en esto, como un estándar de vida. Pero algunos pues colocan lamentablemente la prioridad en las cosas materiales y olvidan lo que dijo el apóstol Pedro, que fue la cita inicial. Todas las cosas en este mundo serán consumidas en fuego el día de Cristo. Lamentablemente, a la gente que no conoce a Dios, se le va la vida en una constante búsqueda. Algunos están en esa constante búsqueda, en esa sala de espera, buscando la felicidad, buscando llenar plenamente todos estos espacios, buscando, queriendo, anhelando la felicidad, y ese barco nunca llega, porque la felicidad plena, mis hermanos, la otorga el Señor. Entonces, bueno, mientras que la gente va buscando eso, pues, que no conocen a Dios, estar en la familia, las aventuras, amistades, tener conocimiento, viajar, tener conexiones, tener alguna profesión, ser feliz, buscar la diversión, el amor, el dinero. Nosotros los cristianos, mis hermanos, tenemos otra visión. Querido amigo que escucha, si usted no es cristiano, pues este es el orden que nosotros los hijos de Dios tenemos como prioridad. En primer lugar, tenemos a Dios. En el estudio que mencioné, cuando la necesidad te obliga, yo presenté en esa lección un ejemplo de la pirámide de Maslow. En la parte alta, la gente busca la autorrealización, después el reconocimiento, llenar pues las necesidades sociales, después la necesidad de sentirse seguro y por último, como lo básico abajo, que es el fundamento de esa pirámide, la parte de las necesidades básicas. Sin embargo, nosotros como cristianos, pues tenemos un orden distinto. Nosotros tenemos a Dios en primer lugar. Después tenemos a la familia y el hogar, a la iglesia y el ministerio en el cual servimos, después el trabajo y nuestros negocios o nuestros asuntos de negocios, y por último, pues, la recreación. Ahora, hermanos, esto es importante. Algunos ponen a la familia y el ministerio en segundo lugar. Y esto es muy importante que lo hablemos acá. Algunos ponen, después de Dios, ponen a la iglesia y el ministerio, pero lamentablemente, olvidan lo que dice la palabra de Dios. Muchos descuidan a la familia por estar dedicados muy de lleno a asuntos de la iglesia y descuidan a la familia. Yo conozco de casos de hermanos que predicaban la palabra a tiempo completo y fuera de tiempo, y descuidaban a la esposa y a los hijos. Y hoy sus matrimonios están destruidos completamente. Es lamentable, pues, pero es la realidad. Muchos han descuidado a su familia por estar muy metidos en los asuntos de la iglesia. Por ejemplo, los llamados ministros.
que no quiero estigmatizar la palabra porque todos somos siervos del Señor, pero los ministros que buscan salario, que buscan formar parte de esa estructura que el liberalismo ha creado, el institucionalismo, que tienen grandes salarios y no los quieren perder, pues aparentan estar muy comprometidos con la iglesia para tener unos sueldos bastante significativos y descuidan a las familias. Pero el Señor dice, hermanos, es importante, cuando usted lee 1 Timoteo 5:8, la palabra dice claramente, si alguno no tiene cuidado de los suyos y mayormente a los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Gálatas 6:10 dice, por lo tanto, mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. Entonces, hay que mantener un equilibrio. Es importante que lo comprendamos. Es importante. Entonces, el orden correcto es la familia, en segundo lugar después de Dios, ya que es nuestro primer ministerio. Si usted no tiene una familia en orden, su testimonio no pesa para que pueda llevar el mensaje a los demás y ser ejemplo a los hermanos de la iglesia local. Entonces, hermanos, sin ánimos de ofender a nadie, si alguno pues tiene que rectificar, pues es un buen momento para pensar en ello. Para ya entrar a la parte final del estudio, después de todos estos ejemplos, tenemos que considerar realmente cuál es nuestra verdadera prioridad como cristianos. Para estar bien con Dios, mis hermanos, y nuestras oraciones sean escuchadas, para que podamos impactar a los hermanos, a la iglesia, a nuestros amigos, familiares, conocidos y desconocidos, tenemos que pasar un proceso. Estas son las verdaderas prioridades de nuestra vida. En primer lugar, tenemos que despojarnos del pecado, porque Dios no oye a los pecadores. Dios no tiene comunión con los que viven en pecado. Esto es una verdadera prioridad, más allá de una necesidad fundamental. Esto es importante que lo comprendamos. Hebreos 12:1 y 2 dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, ¿por qué debemos de despojarnos del pecado? Tenemos que despojarnos del pecado porque Dios no tiene comunión con los que practican el pecado. Dios no acepta la maldad en ningún tipo, ni se complace de la maldad. Textos que acompañan este pensamiento o esta idea, Habacuc 1:12 y 13, es importante leerlo en la traducción del lenguaje actual que nos da una idea más clara. Romanos 6:23, Santiago 4:17 y Primera de Juan 3 del 1 al 24. Como son textos bastante complejos, algunos son muy largos, no los vamos a leer, pero ahí están las referencias. Habacuc 1 nos habla de la santidad de Dios y su incapacidad de mirar el mal y de tolerar la opresión, ese sentido de aplastar a los demás. Dios no tolera ese tipo de actitud. Romanos 6 nos declara que la paga del pecado es la muerte y Dios nos da vida eterna en Cristo nuestro Señor. Santiago nos dice, nos señala que pecar es saber hacer lo bueno y no querer hacerlo. Eso se convierte en pecado cuando vemos las necesidades de nuestros hermanos y no aplicamos el principio que estudiamos ya en los textos del Antiguo Testamento, aplicándolos al Nuevo, usando bien nuestras ofrendas y nuestra bondad del corazón. Pues esto es pecado también. Y Primera de Juan, bueno, describe la nueva identidad de los creyentes como hijos de Dios, llamados a vivir de una manera justa, en amor, y eso es lo que nos distingue, eso es lo que nos separa como hijos de Dios
a los hijos del diablo, porque el diablo también tiene hijos. Entonces, nosotros, hermanos, debemos de priorizar esto, despojarnos del pecado, sacarlo de nuestra vida. En segundo lugar, debemos de dejar de amar al mundo. Primera de Juan dice en el capítulo 2 del 15 al 16, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Sabemos lo que le va a pasar al mundo. Será quemado en candela, consumido en fuego, consumido por el Señor. Entonces, textos referentes, Génesis 19, del 26 al 29, Lucas 9, 62 y Hebreos 10, del 38 al 39. Entonces, ahí en Génesis vemos cómo la esposa de Lot se convirtió en una estatua de sal, porque su corazón estaba allí en la riqueza. Estaba allí. En Lucas, vemos pues cómo hay personas que no son aptas para el reino de Dios porque después que dan el paso de obedecer y retroceden, pues el Señor dice claramente, ninguno que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es apto para el reino. Eso significa, hermanos, que tenemos que seguir adelante. Tenemos que entregarnos a la obra del Señor sin mirar atrás, porque eso equivale a retroceder y el Señor no se agrada de ese tipo de conducta. Ahí en Hebreos, hermanos, se enfatiza que lamentablemente pues hay condenación para los que se apartan. El pasaje refuerza pues la idea de que la fe genuina es persistente, es firme, porque está fundamentada sobre la roca. Quienes se apartan de la fe pues retroceden y no agradan a Dios. Mientras que los que vivimos por fe seremos justificados y seremos salvos por nuestro Dios. Amados hermanos, en Primera de Corintios encontramos también otro principio importante. Debemos de estar bien acompañados. Ahí en el capítulo 15, verso 33, dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Una prioridad que tenemos nosotros los cristianos es de escoger muy bien con quién nos vamos a juntar. Una mala compañía o buena determina o generan un patrón de conducta que se copia. Esto puede determinar nuestra salvación. Entonces, dependiendo de qué tiempo y con quién se junta usted, mis hermanos, pues usted va a adoptar una conducta. Tiene que escoger muy bien con quién se va a juntar y a quién le va a dedicar su tiempo. Entonces, en Génesis 8, vemos cómo Noé pues fue un dirigente en su familia y después de la catástrofe, él presenta un sacrificio al Señor. Presenta un sacrificio al Señor. Esto es importante porque ellos estuvieron un tiempo ahí en el arca y Noé con su familia, después que salen, glorificaron al Señor. Entonces, es importante porque fíjense que el texto, allí en el verso 21, dice, cuando el Señor le llegó este olor tan agradable de ese sacrificio, de ese holocausto que hizo Noé, dijo, nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa del hombre, porque desde joven el hombre solo piensa en hacer lo malo. Vemos una característica de los jóvenes. El hombre, en el corazón del joven hay necedad y Dios lo establece aquí, o sea, lo demuestra aquí en este texto. Y, o sea, pareciera un mal que no tuviera solución, pero no, el Señor, sabiendo la condición del hombre y viendo su obediencia y su actitud de glorificar y de reconocer la grandeza del Señor, el Señor acepta ese sacrificio. Entonces el Señor promete no volver a destruir la tierra
ni a los animales por segunda vez con agua. No la voy a volver a destruir, pero ya será de otra forma ahora. El segundo juicio será con fuego. Entonces, mientras el mundo exista, habrá siembra y cosecha, habrá calor y frío, habrá invierno y verano, y días con sus noches, dice el verso 22. O sea, el mundo va a seguir su curso. Entonces, hermanos, en Génesis 19:4 es un texto bastante fuerte, porque vemos la actitud de los hombres en Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Y dice aquí, todavía no se habían acostado cuando todos los hombres de la ciudad de Sodoma rodearon la casa, y desde el más joven hasta el más viejo querían abusar de los visitantes. Entonces vemos que se cumple la palabra de Génesis 8:21. La maldad siempre ha estado presente en el hombre, y bueno, es un problema que pareciera no tener solución, pero el Señor, el Señor da una solución. Nosotros tenemos que saber decidir, saber con quién nos vamos a juntar, con quién nos vamos a dedicar tiempo, de quién vamos a aprender. Es muy importante, hermanos. Otro punto es tomar las decisiones, tomar la mejor decisión. Usted puede saber que alguien es malo, bueno, tome la mejor decisión, apártese, porque va a venir un juicio para los pecadores y usted tiene que huir de eso. Nosotros los cristianos entendemos pues que vivimos en un mundo lleno de pecado. 1 Corintios 6:12 dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen, no todas convienen, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguno. Este texto va enlazado con los textos anteriores. El mundo está lleno de pecado y pareciera pues que eso no va a tener arreglo, pero ya Dios dice cuál es la solución. Nosotros tenemos que tomar las mejores decisiones. Tomar las mejores decisiones puede determinar muchas cosas en nuestras vidas. Proverbios, ahí en el capítulo 3 del 21 al 26, es un consejo muy importante. Dice, querido jovencito, aprende a tomar buenas decisiones y piensa bien lo que haces, hacerlo, así te dará vida y los demás te admirarán, andarás por la vida sin problemas ni tropiezos. ¿Por qué, querido jovencito? Bueno, porque es en el corazón del joven donde hay necedad, dice la palabra. Entonces, este es un consejo muy importante que el Señor da a la juventud, porque es allí donde se determinan muchas cosas. Tomar las mejores decisiones desde que somos jóvenes puede garantizarnos una vejez agradable, una vejez en orden. Entonces, Deuteronomio 30, del 15 al 19, ya estamos terminando, dice la Biblia, en una versión moderna, Dios habla hoy, este texto dice, miren, hoy les doy a elegir entre la vida y el bien, por un lado, y la muerte y el mal, por otro lado. Si obedecen lo que hoy les ordeno y aman al Señor su Dios, y siguen sus caminos y cumplen sus mandamientos, leyes y decretos, vivirán y tendrán muchos hijos. Y el Señor su Dios les bendecirá en el país que van a ocupar. Pero si no hacen caso de todo esto, sino que se dejan arrastrar por otros dioses para rendirles culto y arrodillarse ante ellos, en este mismo momento les advierto que morirán sin falta y que no estarán mucho tiempo en el país que van a conquistar después de haber cruzado el Jordán. En este día pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ustedes, de que les he dado a elegir entre la vida y la muerte, y entre la bendición y la maldición. Escojan pues la vida para que vivan ustedes y sus descendientes, dice el Señor. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que tomar la mejor decisión, la decisión de obedecer al Señor.
Esa es la mejor decisión que podemos tomar. Es una prioridad de la vida, obedecer al Señor. Juan 14, del 15 al 31, leemos rápidamente porque el tiempo se nos acaba. Si me amáis, guardáis mis mandamientos, dice el Señor, y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondiendo Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guardará mis palabras. Y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas, que os recordará todo lo que yo les he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amáis, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí, mas para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Levántense, vámonos de aquí. Amados hermanos, Eclesiastés dice en el capítulo 12, en el verso 13, el final de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el fin de todo el hombre, de todos los hombres. Este es un texto muy importante porque nos da la clave para tener éxito, mis hermanos. Son prioridades que tenemos que poner bien en orden. Nosotros, hermanos, como cristianos, sabemos que el mundo seguirá en conflictos. Especialmente nosotros los venezolanos estamos ahora llenos de mucha paciencia. Y aunque estemos pasando por problemas, yo les animo a mis hermanos de Cuba y a los de Nicaragua y a todos mis hermanos del mundo entero que están pasando por tribulaciones, por problemas. Recordemos lo que la palabra de Dios dice en Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Será que la tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, la violencia? ¿Qué nos va a separar? Yo soy el pan de vida, dice el Señor. El que a mí viene nunca pasará hambre y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Los leoncillos se debilitan y tienen hambre, pero los que buscan al Señor nada les faltará. Dichosos son los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Sé lo que es vivir en pobreza y sé lo que es vivir en abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Ya no sufran hambre ni sed, no sufrirán hambre ni sed. No los abatirá el sol,
ni ningún calor abrasador, porque el Cordero que está en el trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva. Y Dios les enjugará toda lágrima de sus ojos. Amados hermanos, ¿qué vamos a hacer a partir de hoy? Es una pregunta que queda abierta. Y yo con esto me despido en esta noche diciéndole a cada uno de ustedes los que han tomado el tiempo para compartir conmigo esta lección en esta hermosa plataforma. Sigamos adelante. El mundo, mis hermanos, el mundo que no conoce a Dios, la mayoría de los países, la mayoría de los gobernantes no tienen principios cristianos y el mundo va a seguir en conflictos. Nosotros los cristianos somos la luz de este mundo y tenemos que resistir al diablo para que la gente pueda apegarse a las promesas de nuestro buen Dios. Y todos juntos, pues, a una sola, ese día glorioso, que el Señor se manifieste por segunda vez, podamos estar todos juntos y alabar a nuestro Dios en la eternidad, mis hermanos. Mucho ánimo, un abrazo desde aquí, desde Venezuela, y seguimos adelante. Gracias por su atención y que Dios me los bendiga. Amén, mi hermano Marsella, muchas gracias por tu lección, aquella que nos has expuesto esta noche acerca de las decisiones, un tema tan interesante, pareciera un verdadero arte ser, ya que cada día estamos tomando decisiones en cualquier ámbito donde nos desarrollaremos. Vamos a orar y enseguida vamos con mi hermano Néstor. Les invito a orar, inclinar nuestros rostros y oramos a nuestro Dios. Padre, gracias por esta lección que has traído sobre nosotros. Gracias, Señor, por ser tus hijos y en medio de aquello pedimos que nos ayude, Señor, para tomar decisiones que sean sabias, decisiones que estén fundamentadas en tu palabra, porque entendemos, Señor, que las cosas buenas y necesarias para nuestra vida necesariamente vendrán de tu mano. Ayuda a nuestros hermanos, Señor, que han escuchado esta lección, a cada uno de nosotros, para que día a día coloquemos prioridades en las decisiones que vamos a tomar, sabiendo que de día en día, Señor, estamos eligiendo, tomando, dejando. Y ayúdanos, Señor, para que nuestras decisiones estén basadas en las cosas que son eternas. Te damos gracias por el consejo que a diario nos formula, Señor, a través de tu palabra. Y estamos agradecidos, Señor, por la nueva vida que nos has entregado en tu Hijo. Bendice a mi hermano Marsella por la buena exposición que ha hecho y a cada uno de los hermanos que se ha dado tiempo, Señor. Pedimos que esta palabra pueda dar cabida en sus corazones, en sus decisiones, en sus acciones, para que ellas sean bendecidas, Señor, desde el cielo. Gracias por todo, Señor. Ayudan a nuestros hermanos de nuestro medio que están aquejados de salud, a nuestras hermanas que han pedido oración por sus hijos. Sé con cada uno de ellos, Señor, sabiendo que de tu mano recibiremos, Señor, el alivio. Esperando, Señor, que estos tiempos difíciles nos ayuden para que nuestra fe pueda fortalecerse, hacerse más fuerte para encaminarnos, Señor, al destino de nuestra alma. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Voy con mi hermano Néstor Sánchez. Hermano Néstor. Mi hermano, buenas tardes o buenas noches ya aquí a todos. Estuvo la hermana Alicia Zamora en Facebook, Javier Serrano, Carlín Rodríguez, Rómulo Fuel, Mercedes Salas, María Vázquez, Seila Soto, Isabel Ramos, Alba Rocha. Todos ellos estuvieron escuchando atentamente esta buena lección que nos trajo el hermano. Y Zacarías Miranda también, ¿ya? Que les puedo decir que tuvimos, Isabel Ramos dice, bendiciones hermanos desde Cuba, amén, amén. Alba Rocha dice, Dios les bendiga, hermanos, muchas gracias por el estudio, Dios bendiga a todos. María Vázquez de Marsella dice, buenas noches hermanos, Dios les bendiga. María Vázquez de Marsella dice, hijo, Dios te siga bendiciendo en sabiduría. Quizás, mamá, ¿de quién será? ¿Quién será? Sí. Carlín Rodríguez, saludos hermanos, que la bendición de Dios siempre esté con ustedes, quizás la esposa de quién será, ¿ya? Y bueno, eso es lo que tenemos por hoy día. Gracias a los hermanos, hermanas que estuvieron ahí en Facebook, que siempre nos están acompañando, nos anima, nos estimula mucho a hacer este trabajo cuando hay hermanos y hermanas y gente interesada en el mensaje de Dios. Eso, Sergio. Bueno, déjame leer inmediato. Acá tenemos de la hermana Marix, acá en plataforma, dice, amén, Dios lo bendiga, hermano Jesús. Muchas gracias por el mensaje de hoy. Buenas noches para todos.
No sé si alguien quisiera, sí, brevemente algún comentario. Estamos algo pasado de la hora, pero no dejamos de ofrecer así abiertamente alguna expresión que alguien quisiera señalar. Mi hermano Jorge, el primero que hace presente ahí. Hermano Jorge, te escuchamos. Gracias, hermano Sergio. Hermano Jesús, una consulta. Cuando usted hizo la pirámide de prioridades, Dios, familia, iglesia, ¿no? Y bueno, vienen otras prioridades que usted manifestó. Pero Lucas 14, 26 y 27 me dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujeres, hijos y hermanos, aún también su propia vida no puede ser mi discípulo. ¿No estaría colocando ahí a la iglesia, porque es donde estamos? Cuando uno se bautiza es agregado a la iglesia antes que la familia, o se está refiriendo usted solamente a la familia cristiana? Sí, bueno, es un texto importante, hermano. Hace un tiempo yo compartí una lección con la plataforma, si mal no recuerdo, también la compartí aquí, que se titula Lo que cuesta seguir a Cristo. Y el Señor dice, el que no aborrece, la palabra aborrecer en el griego significa amar menos. Y poniendo en orden, el Señor, el Señor establece pues que nosotros no vamos a amar más a nuestra familia que al Señor, pero el orden como tal, a nivel ministerial, es que todo buen cristiano, ¿verdad? Por supuesto, ama al Señor más que a la familia, pero la familia del hogar, lo que es el hogar cristiano, tiene que estar en una posición, digamos, en segundo lugar después de Dios, ya que si, por ejemplo, un hermano cristiano, no, por ejemplo, el estar casado es un requisito para ser obispo. Entonces, que gobierne bien su casa, dice el texto, es uno de los requisitos. Si un hombre cristiano, por ejemplo, no tiene un buen orden en el hogar, difícilmente puede calificar como un servidor para la iglesia. Entonces, el orden es ese. Amamos a Dios, obedecemos lo que Dios dice, Dios está en primer lugar, luego el complemento es el orden del hogar, la familia, lo que es nuestro núcleo íntimo, lo que es esposa e hijos, porque el requisito para poder servir como un ministro aprobado por Dios para la iglesia es que gobiernes bien tu casa, que tengas a tus hijos en sujeción con toda modestia, ¿verdad? Y eso es lo que digamos, te aprueba, es lo que demuestra pues que llevas una vida en orden para que puedas tener autoridad delante del pueblo de Dios. Pero sí, hermano, se tiende como que a confundir, pero espero haber respondido su pregunta. Sí, sí, No es que uno no va a amar más a la familia que a los hermanos de la iglesia. No, no, porque mi esposa es hermana, valga la redundancia. Entonces yo la tengo como No tiene hermana, piedad, claro, no tiene piedad. No, claro sí, que hermano, estuvo honor. claro. Sí, Gracias, hermano sí. Jesús. Dios me lo bendiga, hermano. De igual manera. Bien, bien. Voy con mi hermana Doris para que cerremos ya el día de hoy. Hermana Doris, ya estamos listos para escucharle. Su micrófono todavía está cerrado. Se le perdió. ¿No hay otro comentario? Si alguien quisiera antes que la hermana, porque por ahí está la hermana. Ahí sí. Ahí sí, Sí, hermana Doris. ya. Bueno, primeramente quiero saludarlo al hermano Jesús, lo aprecio mucho y decirle que ha sido un excelente estudio que nos ha traído. Pero yo aprendí algo ahora, que dice que yo nunca había sabido ¿cómo se llama? Que el diablo tenía hijos. ¿Cómo es eso? ¿Tiene hijitos el diablo también? Mucho. Wow, ¿y cuáles serán? ¿Cómo los llamarán a los Juan ¿verdad, 8:44, hermanito? hermano. Para mí es una... Primera de Juan 5:19. Juan ¿Dónde? 8:44, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. ¿Dónde dice? ¿Juan qué? A ver, dígamelo. ¿Juan qué? Juan 8:44. Juan
Todos los mentirosos son hijos del diablo. Oh, ya. Con razón que mi papá decía, este hombre del diablo, ahí él y sus hijos, decía mi papá. Ahí Sergio está dando otro texto también. Primera de Juan 5:19. Sí, Ya, somos- primera de Juan 19. Hoy se me fue, creo. Gracias, hermanito Jesús, que Dios me lo bendiga mucho. Gracias, hermano. Un abrazo. Dios te bendiga Está igual. está fallando mi teléfono, pero espero verlo pronto. Un abrazo para usted, para su esposa, para sus hijos y toda la familia. La fe. Amén, amén, amén. Gracias, hermanita. Lo aprecio Bueno. mucho. Tan lindo. De esta forma estamos llegando entonces al término de nuestra jornada del día de hoy. Sin embargo, invitándole para el día de mañana, días viernes, donde cerramos semana acá en plataforma y indudablemente tendremos un nuevo hermano que nos va a estar exponiendo un interesante tema. Desde ya de mi Gracias, parte, hermano buenas Jesús. noches, que tengan un buen descanso y si Dios lo permite, mañana nos volvemos a ver. Buenas Dios noches. le bendiga, hermano. Gracias, hermano Jesús. Chao, chao, gracias hermano. Muchas gracias. Un gusto. Dios me los bendiga a todos. Feliz Feliz noche. noche para todos. Chao, chao. Que estén bien. Que Dios les bendiga a todos.